Nos vamos a enfocar en la palabra de Dios, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 90. Salmo 90. De alguna manera, quiero conectar la enseñanza de esta noche con la predicación del día domingo. Hay una relación y quiero enfocarlo bajo el tema de una clave para vivir. Yo creo que la Biblia está llena de claves para vivir esta vida. Y el asunto es que hay que descubrir esas claves. Y cuando las aplicamos en nuestra vida, hay beneficios que se materializan, que vienen a ser una realidad en nuestra existencia. Así que esta noche yo quiero predicarle una de las claves que hay en la Biblia para poder vivir de manera que podamos encontrar satisfacción de nuestra existencia, podamos encontrar sentido a la vida. Y voy a anticiparme de una sola vez estableciendo que la clave que quiero compartir esta noche es entender que en el mundo todo es temporal. Esa es una clave para la vida. Saber, estar convencidos, estar claro, en este mundo todo es temporal. Sea bueno o sea malo, es temporal. Y tenemos que aprender a vivirlo o a enfrentarlo de esa manera, sabiendo que es temporal, que va a terminar, que va a pasar. En otras palabras, todo pasa, nada es permanente. Ese es el principio, esa es la clave que quiero compartirle. Ahora, en el Salmo 90, versículo 12, el salmista hizo una petición prácticamente. Y está escrito de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista le está diciendo al Señor: Señor, yo quiero que tú me des entendimiento, que tú me des sabiduría, que yo pueda entender cómo es la vida, para que yo pueda vivirla de la mejor manera. Dame sabiduría, Señor. Ayúdame a contar los días, a entender lo corta que es la existencia, lo larga que es la existencia, para que yo pueda vivirla tomando decisiones sabias. Prácticamente lo que el salmista está haciendo es que en una dependencia de Dios, a través de esta oración le está diciendo: Señor, yo quiero saber cómo vivir la vida. Porque sabe, mucha gente no sabe cómo vivir la vida. Mucha gente vive sufriendo, padeciendo, miran hacia adelante su futuro sin esperanza, están mirando su pasado, considerando todas las heridas, todo el daño, todo lo que ha venido sobre sus vidas, y cuando miran hacia adelante, no miran tampoco que haya un futuro diferente. Y entonces la gente cae en depresión, la gente se hunde, y la gente muchas veces deja de luchar. En otras ocasiones las circunstancias es totalmente diferente. La gente puede nacer en una condición económica muy bonancible, en cuanto a lo material, una seguridad económica, una seguridad en cuanto a los bienes de este mundo, y desarrollan un estilo de vida donde incluso no se llega a valorar lo que se tiene, pensando que todo el tiempo tendrán, sin desarrollar virtudes o cualidades espirituales, con un enfoque totalmente en lo material. Y muchas veces esta gente se pierde en los placeres, se pierde en los deleites, pierden su vida. Entonces establezco como introducción esta noche: todos necesitamos aprender cómo vivir. Pablo, cuando ya había aprendido, él dijo: yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Para todo he sido enseñado. Y hay gente que no logra vivir en la abundancia los pierde. Hay gente que no logra superar esas etapas de escasez, de necesidad. La necesidad, la pobreza los desespera, los hunde y no logran salir adelante. Así que hay que aprender a vivir la vida. Y para aprender a vivir la vida tenemos la revelación de la palabra de Dios. Y tenemos a Dios, que es el que da la sabiduría a todo aquel que se la pida. Entonces el salmista está pidiéndole a Dios esa sabiduría. En el mismo salmo, en el mismo libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo 103,
verso 15. Encontramos uno de tantos versos que nos enseñan que nuestra vida es corta. Y este es un principio, es una realidad, hermanos, que nuestra existencia es tan corta, pero que no llegamos muchas veces a comprenderlo. Mientras estamos viviendo la vida, mientras estamos jóvenes especialmente, así que los jóvenes presten atención, mientras estamos jóvenes, no tenemos idea de qué tan rápido se va a pasar la vida. Y de hecho, no existe, ¿verdad?, un programa, sino que algunos terminan su vida más pronto. La muerte los sorprende de una manera repentina. Y hay gente que muere en la juventud. Hay gente que muere en la edad media, a los 40 años. Y entonces no podemos vivir pensando que nuestra vida va a tener un tiempo largo delante de nosotros, porque nadie es dueño del mañana. Así que en el Salmo 103, verso 15 dice: el hombre, como la hierba, son sus días. Y cuando usted piensa en la hierba, hermano, la hierba se seca rápidamente. Y es lo que dice el texto. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces la vida del hombre es comparada en la Biblia como la hierba. Es comparada como una flor del campo, o sea, una flor silvestre. No es una flor que está en la casa o en una familia o una mujer que está tomando cuidado de sus plantitas. No, como la flor del campo, una flor silvestre. Va a florecer, va a aparecer, va a tener un tiempo de vida muy corto y va a desaparecer, y nadie se va a acordar dónde estuvo esa flor. Entonces vemos que el salmista está trayendo el entendimiento de que la vida es corta. Y eso es lo que encontramos en la pregunta del Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. O sea, que podamos entender que la vida es corta y que no deberíamos de desperdiciarla. Sin embargo, en el mundo existe algo que se llama pasatiempos. Y la gente anda buscando pasatiempos. La gente anda buscando entretenimientos. En el idioma inglés, la pregunta que se hace es: ¿y tú cómo matas el tiempo? Imagínese usted, hermano. Tras que la vida es corta y la gente anda buscando matar el tiempo, como que si les abundara y les sobrara, cuando en realidad deberíamos de estar interesados en aprovechar el tiempo. Y por eso en la palabra también se nos instruye que hay que redimir el tiempo, que hay que rescatarlo, que hay que utilizarlo con sabiduría, porque los tiempos son malos, dice la palabra. Y ahí es donde uno tiene que aprender a usar su vida para el descanso, para el esfuerzo productivo, para el servicio de otros, para su propia edificación personal. Hay que aprender a usar la existencia. Hay gente que trabaja y le sucede lo que dijo Julio Iglesias: se olvidó de vivir. Trabajan y hacen dinero y al final no disfrutaron la vida. No vivieron, no encontraron un placer de la existencia. Hay otros que encuentran el placer, viven en el placer, pero nunca invirtieron su vida en otros. Nunca sembraron en la vida de otros, sino que vivieron una vida egoísta. No descubrieron un sentido, un propósito para su existencia. Así que, hermanos, hay que aprender cómo vivir. Y la clave que estoy compartiéndole esta noche es vivir entendiendo que en el mundo todo es temporal, que la vida es pasajera, que la vida es corta. Y entonces tenemos que aprovechar al máximo nuestro tiempo. En lugar de andar buscando perder el tiempo, pasar el tiempo, deberíamos de buscar la manera en que nuestro tiempo sea utilizado conscientemente. Y esto incluye, hermano, el descanso. Si el descanso es parte del plan de Dios. Dios trabajó y luego descansó. Y Dios le dijo al hombre que tenía que descansar. Y Dios se ha inventado que cada día nos vayamos a descansar. ¿No se ha fijado usted que a cada rato usted regresa a la cama
y se acaba de levantar y otra vez a la cama. ¿No se ha fijado usted eso? Como que a cada rato el día pasa pero así, ¿ve? Y otra vez a la cama. Y vuelve a pasar el día pero así y otra vez a la cama. Los días están transcurriendo de una manera como acelerada, hermano. Y hay que asegurarnos de que estamos usando nuestro tiempo en nuestro propio descanso, en la salud, en la edificación personal, en el servicio de otros, en el servicio a Dios, en la extensión del reino. Hay que vivir nuestra vida con sabiduría. No solamente dejar que los días pasen como aquel que cuenta la quincena. ¿Cuándo le van a pagar? Para pagar los recibos. Si esa es toda su existencia, qué triste. Si toda su existencia es hasta marcado en el calendario, 15 cae jueves y 30 cae lunes. Ay, Dios mío. Y si toda su expectativa es que le llegue el día de pago para pagar los recibos, usted no está disfrutando la vida. Porque en el medio existe la posibilidad de ser de bendición para otros. En el medio existe la posibilidad de disfrutar de la presencia de Dios, de disfrutar de las bendiciones de Dios, de tener la satisfacción de ser un canal, un instrumento para la gloria de Dios. Pero todo esto no pasa por casualidad. Usted tiene que enfocarse. Y ahí es donde el salmista se enfoca. Ahí donde el salmista está reconociendo que necesita la ayuda de Dios. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En Santiago capítulo 4 verso 14, hablando acerca de esa vida de dependencia de Dios y señalando el error de la independencia de aquellos que piensan o planifican sin tomar en cuenta a Dios, Santiago hace ver a los creyentes que es necesario encomendarse a Dios y depender de Dios en todo lo que hacemos y no hacer planes sin Él. Y él dice al final en el verso 14 que hay quienes hablan acerca de ir y traficar y negociar cuando no sabéis lo que será mañana. Pero lo que me interesa es la frase que está conectada con lo del Salmo 103. Porque Santiago escribió, porque ¿qué vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Fíjese las figuras que se ocupan en la palabra, ¿no? La neblina que puede de una manera repentina caer en una montaña, en una región montañosa, húmeda, pero que así como aparece, se desvanece. La neblina no permanece ahí por horas y horas y se va a quedar un día, otro día. No, la neblina aparece, puede obstaculizar la visión completamente durante un momento, pero así como apareció, se desaparece. Y si usted ha tenido la experiencia de manejar y que haya neblina, sabe lo difícil que es manejar cuando hay neblina, sobre todo si es de noche. Pero de repente la neblina desaparece. Y Santiago ocupa la misma figura. ¿Para qué? Para poner en la mente, en el corazón del creyente, que la vida es corta. La vida es temporal. Y no podemos estarla perdiendo. No deberíamos de estar ocupando nuestra vida en el pecado siendo tan corta. No deberíamos de estar desperdiciando nuestra vida viviendo en amargura, con rencores, odiando a otros, siendo que la vida no se puede disfrutar de esa manera. No podríamos vivir o no deberíamos vivir nuestra vida sin enfocarnos en ser útiles, en ser productivos, dado que esa época donde las fuerzas, las habilidades están de una manera latentes en nuestra vida, es un periodo bien corto. La etapa de productividad de un ser humano es bien corta. Si quitamos la infancia, la adolescencia y comienza en la juventud y luego ya llega hasta ahí por los 50 y de ahí para abajo, son pocos los que permanecen siendo productivos. Entonces, la vida es muy corta. Es un principio que se nos presenta en Santiago 4:14 y en el Salmo 103, verso 15. Ahora, Pablo ocupa un pasaje
que es en el que realmente quiero detenerme esta noche. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, verso 29. Pablo quiere utilizar ese principio que le dije que es la clave para vivir, que es el que estoy compartiendo esta noche, que el mundo es temporal, todo pasa, nada es permanente. Y Pablo ocupa esa realidad, esa revelación. Pablo ocupa esa verdad espiritual para establecer lo que se podría llamar una filosofía de vida, lo que se podría llamar una manera de pensar con respecto a la vida. Y como lo he dicho en muchas ocasiones y lo seguiré sosteniendo, los cristianos tenemos la oportunidad, hermanos, de ser las personas más sabias sobre la tierra. Porque tenemos la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos la revelación del respaldo de Dios, las promesas de Dios, la provisión de Dios para nosotros. De nosotros depende el nivel de conocimiento o de sabiduría. Si somos diligentes, si somos negligentes en cuanto a escudriñar la palabra. Pero nosotros podemos ser sabios. Y es lo que la palabra dice: me has hecho más sabio con tus mandamientos que mis enemigos, que mis enseñadores, que los viejos. Y Pablo le dice a Timoteo que las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Entonces las escrituras son fuente de sabiduría. Así que Pablo ocupa el principio que estoy compartiendo y establece algunas ideas que resultan un poco paradójicas, confusas, controversiales. Veamos de qué se trata. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no lloraran, y los que se alegran como que si no se alegraran, y los que compran como que si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén. Recuerde que el enfoque de esta noche es una clave para la vida. Hay muchas en la Biblia, pero esta noche solamente es una clave. ¿Cuál es esa clave? Que el mundo pasa, todo es pasajero, todo es temporal. Si es bueno, nunca olvide, es temporal, se va a terminar. Si es malo, recuerde, se va a terminar, se va a acabar. En el mundo existe un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Como que es un principio que se ha extraído de la verdad espiritual. Pero lo cierto es, hermano, de que haciendo práctico esto en su vida, está usted ahorita mismo en una etapa difícil, en una etapa de necesidad, de dificultad en su vida. Sepa, va a pasar, es temporal. Está usted en un tiempo de bonanza, está usted en un tiempo de tranquilidad. Sepa que se va a terminar, porque todo es temporal, todo es pasajero. Entonces Pablo ocupa eso como base para el consejo que él inserta en este capítulo. Él dice: hermanos, esto quiero recordarles, el tiempo es corto. En otras palabras, la vida no dura mucho. Pablo está queriendo mentalizar a los creyentes de que el tiempo tiene que ser aprovechado, que el tiempo tiene que ser utilizado con sabiduría. Mire, nosotros tenemos que aprender en el mundo a manejar el dinero. Tenemos que aprender a administrar el dinero. Hay muchos seres humanos que se gastan su vida y nunca supieron cómo administrar. Yo recuerdo cuando nos íbamos a casar, parte de la consejería pastoral que recibimos de parte de quien era nuestro pastor era: el dinero se utiliza para cubrir las necesidades y ese dinero se gasta. Pero también hay otra parte del dinero que debe de utilizarse para producir más dinero, y ese es el dinero que se invierte. Pero hay otra parte del dinero que debería de utilizarse para poder estar listo para cualquier necesidad, y ese dinero se ahorra. Y hay una parte del dinero
que se le debe de dar a aquel que es el que nos ha dado la vida, el aliento y todas las cosas. Y esos son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No puedo poner 4 así, mire. Pues voy a hacer así. Entonces vemos que el uso del dinero tiene que ser consciente, a propósito, bien pensado. Lo mismo es con el tiempo, hermano. Usted tiene todo el derecho de descansar. Descanse. Pero usted también tiene toda la responsabilidad de trabajar. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Bueno, de hecho, Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para servir a otros, hay tiempo para recibir servicio. Hay tiempo para bendecir a otros, hay tiempo para recibir los beneficios que otros traen a su vida. Hay tiempo para servir en el reino de Dios y hay tiempo para recibir los beneficios de vivir en el reino de Dios. Todo tiene su tiempo. Así que así como el dinero, hay que saber administrarlo. El tiempo también. Y Pablo entonces toca este principio que estoy compartiendo esta noche de que la vida es corta, que todo es temporal, que todo es pasajero. Y nuestro Señor Jesús también habló de lo mismo y ocupa eso para dar los siguientes consejos. Los que tienen esposa sean como que si no la tuvieran. Paradójico, ¿verdad? Porque como un hombre va a actuar, está casado y va a actuar como que es soltero. Puede ser mal interpretado. Y luego los que lloran, como que si no lloran. Y los que se alegran, como que si no se alegran. Y los que compran, como que si no son dueños de nada. Y los que disfrutan de este mundo, como que si no lo están disfrutando. Y luego agrega el apóstol Pablo que la razón por la cual él está enseñando esto es porque la apariencia de este mundo se pasa. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasará. Y la palabra también nos enseña eso desde otro punto de vista, diciendo que los cielos y la tierra pasarán, pero el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros como creyentes, hermanos, y usando la sabiduría divina, tenemos que vivir todos los días con esto en nuestra mente. La vida es corta. No tendríamos que andar matando el tiempo, pasando el tiempo, perdiendo el tiempo. No, tendríamos que estar usando el tiempo con sabiduría, invirtiendo el tiempo o disfrutando el tiempo. Pero tiene que ser algo consciente, algo bien pensado, algo bien enfocado. Bajo el entendimiento de que la vida es corta, tenemos que aprovechar el tiempo. Es como que bajo el entendimiento de que el dinero solamente se gasta una vez, usted tiene que decidir sabiamente en qué se lo va a gastar. Porque una vez usted se gasta el dinero, no se lo puede volver a gastar, ya se lo gastó. Y es lo mismo con el tiempo. Una vez usted gastó el tiempo, ¿y cómo lo recupera? Si lo malgastó, no hay nada que hacer. Si lo invirtió, si fue de una manera sabia que usted ocupó ese tiempo, van a haber beneficios. Entonces Pablo viene y nos enseña esto y nos habla por lo menos de 5 cosas entonces. Nos habla de las relaciones temporales. Cuando Pablo habla acerca de que los que están casados sean como que no están casados, lo está haciendo bajo el enfoque terrenal y tenemos que ser más amplios y pensar, Pablo está hablando de relaciones personales. Cuando Pablo está hablando de la gente que llora y que actúe como que si no llora, Pablo está hablando de los sufrimientos terrenales. Y todo aquel que sufre tiene que pensar, viene el día en que el Señor enjugará toda lágrima. Ya no va a haber más llanto, ni más memoria de las cosas pasadas, porque el Señor va a manifestar su consolación. Entonces Pablo realmente está dándonos un mensaje condensado de un montón de principios espirituales que nos pueden ayudar a vivir la vida de una manera más productiva, más bendecida, más efectiva. Porque ya sea que usted esté en una etapa negativa de su vida o en una etapa de bonanza en su vida, el saber que eso es temporal le va a ayudar a usted a enfocarse y a no confiarse. Si es una etapa negativa, a que mire el futuro con esperanza, sabiendo que su socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Sabiendo de que por la noche durará el lloro, pero en la mañana viene el gozo. Entonces usted puede estar en una etapa difícil,
pero mirando con expectativa de que eso se va a terminar. Por el otro lado, si es una etapa de bonanza, no olvidarse de darle las gracias y darle la gloria a aquel que lo ha sostenido. No haciéndose independiente como Nabucodonosor, que se glorió diciendo: esta es la gran Babilonia que yo he creado para mi gloria. La gente puede llenarse de soberbia. La gente puede levantarse en orgullo y pensar que han logrado lo que han logrado porque son diligentes, son disciplinados, son muy inteligentes, son muy esforzados. Pues sí, pero si Dios lo dejara un momento sin su misericordia, no podría hacer todas las cosas que pudo haber hecho. Y es Dios quien levanta, es Dios quien da el aliento, es Dios quien abre puertas, es Dios quien bendice. Y si es una etapa de bonanza, uno no tiene que vivir en independencia, en arrogancia, mirando a los demás que no lo han alcanzado, como sintiéndose superior, sino siempre con una actitud de agradecimiento hacia Dios, de temor hacia Dios y de honrarlo a Él, porque Él es la fuente de todas las bendiciones. Entonces Pablo viene y resume todo, hablando acerca de relaciones personales en la tierra, de sufrimientos en la tierra, y luego agrega los que se alegran como que si no se alegrasen. Habla de las alegrías terrenales. ¿Y por qué es que el apóstol Pablo nos enfoca sobre esto de alegrarse como quien no se alegra? Porque lo que está escondido detrás de todo esto, hermanos, es que aprendamos a no mirar las cosas terrenales, buenas o malas, con el pensamiento de que esas cosas son permanentes, sino que más bien como creyentes, en todas las circunstancias, actuemos conscientes de que nada de lo que supuestamente es propio en esta vida, nada es permanente, nada es real. Fortaleza, habilidades, riquezas, fama, cualquier cosa que usted alcance en la tierra es temporal. Pasa, desaparece. Entonces Pablo quiere, a través de estos consejos, al hablar de las relaciones, de los sufrimientos, de las alegrías, luego los negocios, los que compran como que si no son dueños, y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen. Pablo lo que quiere es mentalizar al creyente para que actuemos con conciencia, con el entendimiento de que todas las cosas, buenas o malas, se van a acabar. Que nuestro sufrimiento no va a ser permanente, y que nuestro deleite tampoco. Y esto nos puede ayudar a formar una filosofía de vida, donde en medio de la adversidad tengamos esperanza. Así que si usted está afligido, mire al futuro con esperanza. Si está usted en una condición de relativa seguridad económica, material, siempre dele la gloria a Dios y viva en esa dependencia de Dios, y no enfocándose a usted mismo como la fuente de lo que usted tiene, sino considerando a Dios como la fuente de toda buena dádiva. Así que Pablo menciona en el verso 31 que los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen, y establece, porque la apariencia de este mundo se pasa. Si quisiéramos detenernos, entonces podríamos establecer que el apóstol Pablo está hablando de relaciones personales que son temporales, de sufrimientos terrenales que también tienen un fin, tienen un límite, y de las alegrías en la tierra que también son pasajeras, y de los negocios que se hacen y que nos dan a nosotros el título de propiedad de ciertas cosas, pero que tenemos que tener el entendimiento que esa propiedad no es permanente, no es real. Nadie se va a llevar nada, porque nada trajimos a este mundo. Y aún lo que decimos que es nuestro, no es nuestro. Sus hijos al final no son suyos, alguien más se los va a llevar, ¿verdad? Nada es nuestro. Entonces tenemos que aprender a ver la vida con esta filosofía, con esta forma de pensar. Pablo está hablando de la existencia de los que disfrutan en este mundo como si no lo disfrutasen, para no apegarse al mundo. Y entonces Pablo revela ese principio: la apariencia de este mundo se pasa. Así que sobre la base de que el tiempo es corto,
de que la vida es breve y de que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, Pablo dice, es necesario que ustedes vivan la vida de una manera totalmente diferente a la gente en el mundo, porque la gente en el mundo que sufre no tiene esperanza, pero ustedes tienen esperanza. La gente en el mundo que está disfrutando de los placeres, de los deleites del mundo, piensan como que si todo el tiempo lo van a tener, pero ustedes tienen que enfocarse y saber, hay algo mejor para ustedes y está fuera de este mundo. Hay una gloria mayor, hay deleites mayores, hay gozo mayor y todo eso está fuera de este mundo. Entonces tenemos que detenernos un poquito para tratar de hacer más práctica la aplicación de lo que el apóstol Pablo enseña y detengámonos en el verso 32 para poder entender la primera declaración del apóstol Pablo, la de que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Cuál es esta explicación? ¿Cuál es la explicación a esa declaración? Está más abajo, en el verso 32. Y dice el apóstol, o escribió el apóstol, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea que el casado toma responsabilidades materiales, familiares, económicas, físicas. Y el apóstol Pablo señala que la vida de un hombre soltero es diferente de la vida de un hombre casado, porque el hombre casado se supone en teoría que está ocupado en agradar a su mujer, aunque en la realidad no sucede. Ni tampoco es una realidad lo otro, que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Mire qué tremendo, el que está soltero anda buscando casarse y el que está casado quiere vivir como soltero. Entonces, no es tan cierto en la práctica que el que está soltero, una gran devoción, Jesús es el primer amor, un gran adorador, y luego cuando se casa, viene para abajo. No es la realidad común, ni tampoco es la realidad completa o común de que todo hombre casado se anda viviendo por su esposa. Y cada día anda pensando en cómo agradarla. Y cómo sacar sonrisas. Y cómo hacerla sentir bien. En la práctica no es la verdad. Pero el apóstol Pablo lo enfoca de manera que nosotros deberíamos de tomarlo de esa manera. Si usted está casado, hombre, usted debería de esforzarse de agradar a su mujer. Y las mujeres digan amén. Gracias, hermana, por ayudarme a predicar, me estoy emocionando. Si usted está soltero, si usted es un joven soltero, en lugar de andar buscando el yugo, debería estar enfocado en su comunión con Dios, en su relación con Dios, en tener cuidado de las cosas del Señor. Pero como somos desobedientes, ¿verdad? Ni casados ni solteros hacemos lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, Pablo aplica lo mismo a las mujeres. Y en el verso 34 dice, hay también diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. ¿Cuál es la realidad? Las doncellas andan buscando un príncipe. No es el tiempo todavía, pero andan viendo cómo se enyugan. No están contentas como están, no están tranquilas y no están enfocadas en agradar al Señor. No es así que la gran devoción, la gran entrega delante de Dios, no es la realidad. Ni tampoco es la realidad lo siguiente con respecto a las casadas en la mayoría de casos. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Sí, tiene que haber muchísimos casos en los que la esposa verdaderamente, reconociendo su posición, se esfuerza por agradar al esposo, por servir al esposo, por cumplir con las responsabilidades del hogar, por cuidar hijos, y todo eso es una gran tarea. Y sí, la mayoría de mujeres pueden adoptar esa responsabilidad durante un tiempo, según su forma de entender, según la crianza, según la educación, cada una a su manera.
Y hay algunas que tratan de evadir lo más posible esas responsabilidades. De manera que no se cumple tampoco lo que el apóstol Pablo dice, de que la mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Ahora, ¿qué es lo más importante que tenemos que entender de la declaración del apóstol Pablo? Recuerde que la base es que el tiempo es corto y que el mundo pasa. La apariencia de este mundo pasa. Entonces Pablo está ocupando la relación personal más fuerte sobre la tierra, que es la del matrimonio, para decirnos que el que está casado debería de actuar como que no está casado, porque su primer amor tiene que ser el Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre y la mujer se enfocan tanto en su matrimonio? Lo que sucede es frustración. La mujer está decepcionada del marido y el marido de la mujer, porque pusieron expectativas tan grandes, quieren controlar la vida del otro, quieren que el otro se desviva por ellos, y entonces encuentran que sus expectativas no pueden ser satisfechas, y entonces solamente queda la frustración de una relación con un ser imperfecto, que sí va a tener tiempos de bonanza, sí va a tener tiempos de deleite, pero que no debería de ser el enfoque principal mientras está en la tierra. Sino que tal parece que el apóstol Pablo está dando este consejo, dándonos a entender que tendríamos que actuar como solteros, ambos, hombres y mujeres casados, teniendo cuidado por sobre todas las cosas de agradar al Señor. Porque hay gente, hermano, que en el matrimonio uno se queda y entonces el otro también en cuanto al evangelio, en cuanto al ministerio. ¿Por qué? Porque están tan enfocados en su matrimonio como un todo, como lo más importante, que dejan de un lado su relación con Dios. Y está escrito en la palabra, hermano, que el trato de Dios es tan personal que, hablando acerca de la selección, dice: van a estar dos en una cama, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dios habla de una relación individual, una relación personal. Pero el enfoque que tenemos que enfatizar en esta noche es que Pablo está tratando de enseñarnos de que aunque estemos casados, nuestra comunión con Dios, nuestra devoción, lectura de la palabra, la adoración debería de ser lo primero. Porque cuando usted se rebaja al nivel del matrimonio, lo único que le queda es sentirse frustrado, padeciendo, siendo herido, siendo herida, siendo lastimado. ¿Por qué? Porque no está mirando a aquel que es el único fiel, que es el único que no falla, que es el único verdadero, que es el único que cumple su palabra. Entonces Pablo nos está dando sabiduría, ¿no le parece? Nos está haciendo que nos enfoquemos en las cosas que valen la pena. Porque mucha gente, por causa de su matrimonio, pierde su relación con Dios. Si su matrimonio va mal, en lugar de apegarse a Dios y buscar de Dios y depender más de Dios, lo que hacen es hundirse. Y hay otros que, por estar disfrutando la vida junto con su pareja, y ese es el caso actual de algunas parejas dentro de la iglesia que no están aquí, como están disfrutando tanto la vida con su pareja, que se olvidan de disfrutar su existencia delante de la presencia de aquel que es digno de recibir toda la gloria. Y entonces andan de aquí para allá, de allá para acá, y aparece en Facebook que andan paseando por aquí, andan paseando por allá, pero a la iglesia tienen meses de no venir. ¿Por qué? Porque están enfocados en su matrimonio. Entonces entendamos algo: tanto los que están bien como los que están mal pueden terminar perdidos, a menos que el que está casado sea como el que no está casado. Pone a Dios en primer lugar, la lectura de la palabra, su dependencia de Dios, su vida de adoración, su comunión con Dios, su clamor por la guianza, por el respaldo de Dios. ¿Hay alguien siendo bendecido esta noche? Dios está instruyéndonos a través de lo que el apóstol Pablo escribió, que esa es la manera correcta de vivir. Y si lo aplicamos a los demás, a los demás consejos, hermano, es fácil entonces comprender que, bajo el enfoque de que lo que hay en el mundo es temporal,
Entonces lo que Pablo está diciendo es que si nosotros estamos llorando, que actuemos como que si no lloramos. ¿Por qué? Porque la razón, la causa de ese llanto va a terminar un día. Incluso cuando hay pérdida de familiares en Cristo, Pablo nos escribe que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Entonces usted puede entristecerse, pero como que no está triste. ¿Por qué? Porque usted tiene un gozo delante de usted. Hay una esperanza delante de usted. Entonces, ¿tiene usted alguna razón ahorita mismo por la cual llorar? Ok, está bien. Dios no está anulando la realidad de nuestra existencia y de nuestros padecimientos, pero a través del apóstol Pablo, Dios le da un consejo a usted que ahora mismo, esta misma noche, tiene una razón para estar llorando. Y el consejo que Dios le da a través del apóstol Pablo es, ok, está bien, llore, pero adentro actúe como que si no está llorando. Porque usted tiene al Dios de esperanza de su lado, al Dios de los cielos que puede cambiar las circunstancias. Y así como una causa de sufrimiento en el tiempo presente, cuando se arregle puede ser causa de gozo, también hay que entender que ahora la aplicación es contraria. Los que se alegran, actúen como que si no se alegraran. Porque usted hoy se alegra que compró algo, pero un día de esto va a estar triste si lo pierde. Si se lo rayan, si se le arruina, si se lo roban. Entonces está hablando de que los que están alegres, que se alegren por las cosas terrenales, pero con un gozo temporal y consciente de que esa razón de la alegría en la tierra va a pasar, no es permanente. Y yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí ya tenemos la edad suficiente para haber experimentado que cuando tenemos algo nuevo, cuando recibimos algo, tenemos alegría. Pero también ya experimentamos la pérdida de muchas cosas y sabemos lo que se siente perder, vea. Aparte de la cólera, la tristeza. Entonces Pablo nos está enseñando que la alegría es temporal y que el gozo también es temporal. Pero lo que está escondido detrás es que nos enfoquemos en las razones para gozarnos eternamente y no temporalmente. Que nos enfoquemos en las razones para olvidar nuestras tristezas temporales, porque como escribió el apóstol Pablo, esta leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. En otras palabras, Pablo está diciendo que los padecimientos que hay sobre la tierra no se comparan, hermano, con el gozo y con la gloria que Dios habrá de manifestar en nuestras vidas en la entrada en el reino. Y que no hay nada en la tierra tan grande, tan glorioso, tan valioso, que valga la pena cambiarlo para en lugar de lo eterno que Dios tiene para nosotros. Y que no hay nada tan grave, tan doloroso en la tierra, que sea razón para que usted viva con luto por años y años y años. No, todo es pasajero, todo es temporal, lo bueno y lo malo. Y entonces Pablo continúa agregando en el verso 30 que los que compran vivan como que no poseen. Mire, hermano, suena así bien contradictorio, porque se supone que si usted compra algo es para ser dueño de algo, para disponer de eso. Pero Pablo nos está dando gotas de sabiduría divina y nos está enseñando que la forma de vivir en este mundo es que cuando usted tiene algo, usted tiene que actuar como que usted no es dueño de eso. ¿Para qué? Para vivir en libertad, para no sufrir cuando lo pierda, para soltarlo cuando Dios se lo pida, para tener dentro de su corazón paz, tranquilidad y libertad con respecto a las posesiones materiales. Porque hay gente, hermano, que su vida es lo material. Y Jesús enseñó que la vida es más que la comida y que el cuerpo es más que el vestido. Pero para mucha gente lo material, lo que posee, lo que tiene, eso es la satisfacción, esa es su seguridad, ese es su castillo, esa es su fortaleza.
Pero Pablo quiere hacernos entender que lo que poseemos, lo poseemos en un término temporal, y que todas las posesiones terrenales no son reales. Las riquezas en la tierra desaparecen. Las cosas materiales se deterioran, hermano. Pueden ser cosas muy caras. Y qué frustración, ¿verdad? Que usted pague por algo caro y no funcione. O se le arruine luego. Lo chino al fin y al cabo ya sabe, ¿verdad? Que está barato, pero no sirve, ¿verdad? Pero se decide a pagar más y no sirve la cosa. Qué frustración, qué cólera. ¿Por qué? Porque vivimos con una mentalidad de apego hacia lo material. Y Pablo, usando el principio de que el tiempo es corto y que la apariencia de este mundo pasa, nos está enseñando que cuando compramos algo, cuando somos dueños de algo, tenemos que vivir como que no somos dueños. Pero eso es algo, hermano, muy privado dentro de su corazón, donde usted pueda vivir con esa libertad de despojarse de las cosas, porque usted no se siente dueño, sino que usted se mira a usted mismo como un administrador. Se le ha concedido que lo use. Dios le ha concedido la bendición de que use el dinero que anda, que use las cosas que están en su mano, a su alcance. Pero es bueno pensar que usted no es dueño de nada, porque en el momento, como le dijeron al rico, esta noche vienen a pedir tu alma, el rico no puede hacer recogida de nada. Y nosotros tenemos que vivir con esa filosofía, con esa forma de pensar. Porque a veces, hermanos, se pueden dar pleitos por las cosas materiales, por ese sentido de que somos dueños y estamos exigiendo. Se da entre hermanos en la familia, se da entre los esposos. Es que eso es mío, yo lo compré para mí, ¿por qué lo estás usando? ¿Por qué? Porque pensamos que somos dueños. Imagínense, el esposo y la esposa comparten una vida juntos y el esposo reclamando a la esposa porque está ocupando el cepillo de dientes. Es que las cosas son privadas. Pues sí, si privados son cada uno y no viven juntos, pues. Y hay un pleito por un pinche cepillo de dientes. O talco. Es que esos talcos eran para mis pies. Estoy tratando de inventarme cosas y quiero que usted saque sus vibras para que tal vez me llegue algo, alguna información, ¿eh? Se pueden dar pleitos por cosas de que es que eso es mío, yo lo compré para mí, comprate el tuyo, si para eso tenés dinero. Yo tengo mi dinero, tú tenés el tuyo, por esa mentalidad. Pero ¿qué dice Pablo? Que los que compran, como que si no compran. Mire cómo hace todo padre de familia, espero. Cuando compra las cosas para la casa, en el mercado o en el súper, no anda diciendo, y todo lo que está en la refri es mío, ni me lo toquen. No, hombre, el papá lleva las cosas para que coma, comenzando con la esposa, todos los hijos, los nietos, los sobrinos y todos los que lleguen. Ya nadie dijo amén, ¿verdad? Porque no hay así una generosidad, ¿verdad? Pero cuando usted piensa que lo suyo es suyo, no, hombre, usted vive con cólera, usted vive con frustraciones, con exigencia. Así que yo veo claramente, hermano, la sabiduría de Dios a través de este escrito del apóstol Pablo. Así que podemos entender que el apóstol Pablo está dándonos una aplicación práctica a nuestra vida a través de estos consejos. Y es mi deseo, hermano, de que el Espíritu Santo pueda darle entendimiento sobre cómo aplicarlo en su vida. Tenemos que tener la actitud correcta en todas las circunstancias. Termino con esta historia. Hay por ahí una historia que tiene varias versiones. Una dice que es sobre un hombre, un anciano chino. Hay otra que lo enfoca que era una persona, un musulmán. Pero de cualquier manera la aplicación prácticamente es la misma. Y la intención de usarla es concientizarlo a que tengamos la actitud correcta en todas las circunstancias. Este hombre anciano se quedó viudo y solo tenía un hijo varón que tenía que criarlo él solo. Así que la gente comenzó a decir, ¿verdad? Qué mala suerte tener que criar solo a su hijo este señor, ¿verdad? Y ya está bien mayor. Pero el Señor decía, mala suerte o buena suerte, el tiempo lo dirá. Y mantenía una actitud tranquila, no de depresión con respecto a eso.
Con el tiempo, el niño que ya se había convertido en un joven, se ocupaba de atender a su papá, que ya estaba bastante anciano. Ahora la gente decía, qué buena suerte, ¿verdad? Que tenga un hijo que lo atienda. Pero el Señor decía, mala suerte o buena suerte, el tiempo lo dirá. Y mantenía una actitud así, ¿verdad?, de que no dependía de eso. Un día, en su campo apareció un caballo que había bajado de las montañas en busca de agua, en busca de comida, y el hijo lo pudo encerrar y se quedaron con él para poder utilizarlo en los trabajos de la granja. Y la gente decía, qué buena suerte la de ese señor, ¿verdad? El regalo que le ha llegado del cielo. Y el viejito decía, mala suerte o buena suerte, el tiempo lo dirá. Y no estaba feliz solo porque tenía el caballo. Pasado muchos días, el caballo se escapó, se fue a las montañas, se saltó la cerca y se fue. Cuando los vecinos supieron que el anciano había perdido el caballo, se acercaban para decirle, mire qué mala suerte, ¿verdad?, que se le fue el caballo que tanto les ayudaba. Pero el viejito no estaba deprimido ni triste. Mala suerte o buena suerte, el tiempo lo dirá. Pasado como 4 semanas, el caballo apareció con una manada de caballos. Y cuando trajo la manada de caballos, los encerraron. Y ahora la gente decía, felicidades, mire qué buena suerte la suya, ¿verdad? Mire cuántos caballos tiene ahora. Y entonces el viejito decía, mala suerte o buena suerte, el tiempo lo dirá. Un día al hijo se le ocurre comenzar a domar los caballos, se sube en uno de ellos, el caballo era tremendo, lo pateó y lo quebró. Entonces la gente llegó donde el viejito, mire qué mala suerte, ¿verdad? ¿Cómo lo que le fue a pasar a su hijo? Pero el viejito no estaba triste, él decía, mala suerte o buena suerte, el tiempo lo dirá. Pasados unos meses, hubo una guerra y comenzaron a reclutar a los jóvenes. Llegaron los militares y cuando encontraron al joven todo quebrado, no lo reclutaron, pero se llevaron a los hijos de todos los demás. Entonces vinieron los vecinos y le decían al anciano, mire qué buena suerte, ¿verdad?, que a usted no le llevaron su hijo. Y qué mala suerte que se llevaron el nuestro. Y la historia puede continuar, hermano. Y el hijo se casó, mala suerte, buena suerte. Tuvo un hijo, mala suerte, buena suerte. Tuvo suegra, buena suegra. Y usted puede inventarse la historia, pero aplíquelo a su vida. Habrán situaciones de bonanza y usted siempre tiene que depender de Dios. Y cuando hay situaciones de dolor, de sufrimiento, usted siempre tiene que depender de Dios. Y no es un asunto de mala suerte ni de buena suerte. Es un asunto de caminar en fe y de darle a Dios la gloria. Padre, gracias en el nombre de Jesús por bendecir nuestra vida, por poner un límite que el enemigo no puede traspasar. Gracias, Padre, por bendecirnos, por rodearnos con tu gracia, con tu misericordia. Gracias por no pagarnos conforme a nuestras obras. Gracias por tu paciencia y por tu fidelidad. Gracias por tu palabra y por tu espíritu en nosotros. Gracias, Señor, porque donde mi palabra sea su alimento.